Amigos de BPI TV, muchísimas gracias por el contacto. En este momento estamos en el este de Caracas, municipio Chacao, con la coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado. Hablar un tema que ha estado muy latente en esta situación venezolana, este tema tan álgido, tan crítico, municipales, presidenciales. Estamos hablando también de un diálogo de la oposición con la República Dominicana. Este tema, el día de hoy, representantes de Estados Unidos con Italia hacen un llamado a la ONU sobre la fórmula Arria. De todo un poco, comencemos por las municipales. Bueno, tú lo dices, ¿qué día, no? ¿Qué día, Luis? Porque además hoy están pasando varias cosas. Se reunió la Unión Europea y finalmente aprobó el embargo de armas contra el régimen de Maduro. Aprobaron las sanciones que se van a aplicar a individuos vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Es decir, la Unión Europea avanza. La Unión Europea avanza. Segundo, en la ONU, como tú bien dices, se está reuniendo el Consejo de Seguridad en el marco de la fórmula Arria, plantear el caso de Venezuela. Esto es histórico y obviamente acaban de producirse las intervenciones de Luis Almagro, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y representantes y el propio Diego Arria, así como representantes de Cáritas y el Foro Penal. Es decir, el mundo entiende que el drama venezolano trasciende nuestras fronteras, porque ya no es solamente un tema de vidas humanas, sino además que se ha conformado una narcodictadura que representa una gran amenaza para la estabilidad del hemisferio y que tiene consecuencias para toda la región. Y bueno, en tercer lugar también hoy se produce una reunión en Caracas de los tenedores de deuda convocados por el régimen de Maduro en vista de que es inminente un default. Es decir, es el colapso de Venezuela que se acelera, que ya no lo pueden ocultar, y en ese contexto el régimen, una vez más, empieza a lanzar salvavidas, engaños, fórmulas ficticias, todo totalmente falso, como lo hicieron el año pasado cuando bloquearon el referendo revocatorio y se inventaron ese falso diálogo que nos madrugaron en Fuerte Tiuna. ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, parar la protesta y lo más importante, ganar tiempo, que eso es lo que quiere el régimen, ganar tiempo. En este momento, para ganar tiempo, necesitan plata. Fíjate cómo están aislados internacionalmente, cómo estas sanciones, que ahora no solamente son de los Estados Unidos, hoy la Unión Europea, las de Canadá, están presionando la dictadura, exactamente, acorralando al régimen, porque lo hacen para defender al país. Porque así como ese diálogo es ficticio, así como esas elecciones son falsas, de mentiras, aquí lo único que es real es el hambre en Venezuela. Y el hambre no se va a parar con estos anuncios del régimen, ni siquiera con estas elecciones de mentira. El hambre solamente se va a parar en Venezuela en el momento que estas mafias que se han robado la plata de la comida, la plata de las medicinas y por lo tanto se roban los votos, salgan del poder. Entonces no nos vengan a seguir mareando y engañando con unas supuestas elecciones que no son tales, porque eso lo que son ejercicios militares que lo que busca es dar la imagen al mundo de la normalización en Venezuela. ¿Qué normalización, vale? Si se nos están muriendo los niños de hambre, si se nos acaba de morir en Anzoátegui una muchacha embarazada de 14 años, una niña de 14 años embarazada de difteria. Entonces, eso es lo real, eso es lo que no puede esperar. Entonces, por parte de las fuerzas democráticas y de la oposición en el Parlamento, nosotros exigimos una posición que esté a la altura de la historia y de la demanda del país, que dio un mandato el 16 de julio. Ahora acabas de hablar de la palabra hambre y el día de mañana en la Asamblea Nacional, uno de los puntos claves a tratar en esta sesión es sobre el canal humanitario en coordinación, ¿no?, con este diálogo que se está dando en la oposición. Cuéntanos un poco sobre tu postura, que la has demostrado claramente. Bueno, yo debo decirte que yo estoy, en este momento, la palabra no es sorprendida, de verdad que es espantada. Porque cuando uno lee ese punto de la agenda, del orden del día de la Asamblea Nacional de mañana, donde pretenden que toda la Asamblea Nacional apruebe los términos de este diálogo, entre comillas, que todos sabemos que el principal interesado es el régimen y que se ha acordado de espaldas al país, y lo amarran al canal humanitario, entonces uno termina pensando que, bueno, mucho cuidado si la oposición va a utilizar el hambre como un elemento de manipulación igualito como lo hace el régimen, como utilizaron las cajas de comida y las bolsas CLAP en la elección como un mecanismo de control social y de control político. Entonces ahora pretenden manipular para aprobar ese diálogo, para amarrarle un canal humanitario. Mucho cuidado, porque el país eso sí no lo va a perdonar. Eso sí no lo va a perdonar. Y nosotros se lo hemos dicho claramente al señor Nicolás Maduro, que mintió ayer, como miente siempre,
como miente sobre todo lo que está ocurriendo en el país. 20 Venezuela no va a participar en ningún diálogo falso que busque darle tiempo, plata y oxígeno a la narcodictadura. Nosotros creemos en una verdadera negociación desde una posición de fuerza, de firmeza, de seriedad, que establezca los términos para la salida de Maduro y su régimen del poder, no para darle estabilidad. Y eso se lo hemos dicho a todos los actores dentro y fuera del país, a los embajadores, a los cancilleres y desde luego al secretario general de la OEA. Ahora se vienen unas municipales, pero recordemos que cierto sector de la oposición no va a ir, no está convocando a esas elecciones municipales. Sin embargo, se han mostrado firmes a unas elecciones presidenciales el próximo año. ¿Consideras que ese diálogo tenga que ver con esas elecciones presidenciales? Aquí tiene que haber coherencia. Si planteamos que es una dictadura, una narcodictadura que tortura, que persigue, que tiene al país sometido al hambre y a la violencia intencionalmente, que está expulsando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cruzando la frontera descalzos, con una mochilita en la espalda, y eso es lo que el régimen quiere, que está asfixiando a la sociedad, silenciando los medios. Si sabemos que hay una constituyente cubana que se ha impuesto a la fuerza, que utiliza el hambre para doblegar a la sociedad, entonces creemos que se van a portar como unos corderitos y por las buenas, ay sí, vamos a poner unas elecciones y todo va a salir bien. Señores, esto es un engaño más. Están ofreciendo supuestamente estas elecciones a cambio de que la oposición les acuerde y les apruebe el refinanciamiento de la deuda en la Asamblea, porque lo único que le interesan es la plata. Y después, una vez más, ¿tú qué crees que van a hacer? ¿Tú crees que van a cumplir su palabra? La cumplió Chávez en la negociación y el diálogo del 2003. La cumplieron cuando llamaron a ese diálogo en Miraflores en abril del 2014. Lo cumplieron el año pasado cuando pararon el revocatorio y nos madrugaron en Fuerte Tiuna con ese diálogo. Todo el mundo sabe que esta dictadura está dispuesto a todo con tal de preservar el poder. ¿Qué debería pasar este próximo 10 de diciembre? Que la gente, un sector de la población se ha mostrado que no piensa entregar las alcaldías, sin embargo, ese sector de la oposición no quiere abandonar esas elecciones. Claro, nadie quiere ceder espacio, ceder poder, pero yo pregunto, ¿dónde está el poder real? ¿Dónde está el poder real, Luis? ¿Cómo hacemos para parar ese hambre, ese éxodo de venezolanos, esa angustia de que el bolívar no vale nada, porque la inflación este año puede superar el 2000%, no vale nada? ¿Cómo paramos eso? Mira lo que pasó con los gobernadores. Hay un cambio real. ¿Fueron eso elecciones o fue un ejercicio militar con el control y la ocupación total del territorio? Eso es lo que tenemos que hablar. Es muy duro, pero es la verdad. Hoy Maduro está absolutamente aislado, no solamente política, sino financieramente. Insisto, las sanciones de hoy de la Unión Europea, lo que está ocurriendo en este momento con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son cosas muy importantes. Pero ¿qué exige la comunidad internacional? Una dirección política en Venezuela que sea seria, que sea coherente, que esté a la altura de la gente. Los venezolanos estamos dispuestos a luchar, pero lo que no estamos dispuestos, como te dice todo el mundo alrededor del país, es que me engañen nuevamente. ¿Qué consideras que debería suceder en los próximos meses? Una salida pronta del gobierno nacional, que es lo que la mayoría de la población ha pedido durante más de 4 meses que se vinieron de manifestaciones en la calle. Ahora vienen unas municipales, se vienen de unas regionales, donde el mapa quedó rojo, pero sin embargo vienen unas municipales con el mismo Consejo Nacional Electoral. Luis, en julio, después del 16 de julio y del 30 de julio con el fraude monumental de la Constituyente, estuvimos a esto, así, de sacar a Maduro y el régimen del poder. El mundo entero lo sabe, todo el mundo estaba con nosotros. Y de repente dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento un sector de la dirección política desvió la energía y nuevamente le dio tiempo y oportunidad a este régimen de reagruparse y avanzar? Entonces no cabe duda que hay que retomar la ruta del 16 de julio, que es la ruta del coraje, la ruta de la dignidad, reagruparnos todos aquellos que estamos dispuestos a enfrentar y derrotar la dictadura. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Requiere una gran fuerza y una gran preparación intelectual, física, espiritual, porque estamos enfrentando una dictadura. Pero hoy más que nunca, el mundo nos acompaña. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Alinear la fuerza de la gente, visibilizar el dolor, visibilizar el repudio al régimen, visibilizar la fuerza y las ganas de luchar con la fuerza institucional. Tenemos un TCJ en el exterior que está siendo reconocido por la comunidad internacional. La Asamblea Nacional tendría que reconocer y acompañar ese TCJ que la propia Asamblea nombró. La Asamblea Nacional debería designar un nuevo CNE, ¿por qué no lo ha hecho?
y dejarle bien claro que no le vamos a bajar la cabeza en un diálogo diseñado por la propia dictadura para permanecer en el poder. Esa es la ruta. Ahora, tenemos que reagrupar las fuerzas y eso es la invitación que hoy hemos hecho a conformar una enorme plataforma ciudadana que es Soy Venezuela, donde ahí estamos gente de todas partes, todos aquellos que estamos decididos a avanzar por una ruta que nos lleve a la salida de la dictadura y a reconstruir el país en una etapa difícil, delicada, que será la de la transición, pero que no puede esperar más. Hay un tema importante, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley contra el odio. Recordamos que también la oposición ha tenido una lucha, como lo estás diciendo, y hay que seguir esa lucha. ¿Consideras que esa ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente sea un parado para ustedes, los partidos políticos que piensan sacar a este gobierno nacional, o para los mismos medios que estamos en la calle? Todo lo contrario, yo creo que tiene que ser una razón más para hablar más duro. Cuando ellos pretenden con estos mamotretos, esta cosa cínica, al régimen que más división, dolor y odio pretendió sembrar en Venezuela, se le ocurre sacar una ley como esta. Bueno, es el régimen que llama Bolívar fuerte a una moneda que no vale nada y con una inflación del 2000%. O sea, eso es la narcodictadura de Maduro. Bueno, estas cosas lo que tienen que hacer es que hablemos más duro y de frente y decirles no les tenemos miedo. Porque aquí hay una Venezuela que está sufriendo muchísimo, un país que se está desgarrando, una juventud que nos está pidiendo desesperadamente que avancemos con fuerza de frente para que no tengan que dejar su país, familias que se están dividiendo. Esto tenemos que pararlo y tenemos que pararlo ya. Y sí tenemos la fuerza, ahora hay que usarla bien, hay que usarla con seriedad y de eso se trata, crear ante el hecho de que la MUD pasó a la historia y que se necesita un nuevo espacio de articulación, pues bueno, encontrarnos todos, y no solamente los partidos, porque esta es una lucha que va mucho más allá de los partidos, esto tiene que ver con la sociedad organizada, con los estudiantes, con los gremios, ciudadanos todos. Esa es la invitación que hacemos desde Soy Venezuela y con la confianza de que hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Para finalizar la entrevista, queda tan solo un mes para finalizar el año 2017, si viene un nuevo año, sigue el gobierno montado en la silla presidencial, como lo han dicho distintos politólogos, partidos políticos, pero los ciudadanos de pie que nos están viendo a través de BPI TV, ¿a qué se le dice? ¿Qué se le puede decir cuando la crisis sigue aumentando para el gobierno? ¿Sigue ahí? La única ruta que debemos seguir es esa que nos manda la conciencia y es luchar sin detenernos. Mira, el 30 de marzo, justo antes de que arrancara la protesta de este año, todo el mundo hubiera dicho que aquí jamás iba a pasar nada, que Venezuela estaba resignada. Y en cuestión de horas el país despertó nuevamente. Del 30 de marzo al día de hoy hemos avanzado muchísimo. El país está mucho más cohesionado. El régimen está, créanme, en su punto de mayor debilidad. Sí, ellos actúan como si estuvieran guapos y apoyados, pero están absolutamente aislados. Y lo que quieren es derrotarnos psicológicamente, moralmente, hacernos sentir eso, que no hay nada que hacer. Y es todo lo contrario. Ahora, ¿qué se necesita? Posiciones muy firmes, posiciones de principios, hablar con la verdad. Se tienen que acabar las decisiones de cúpulas, de cogollos, ya está. Es un momento de una gran fuerza ciudadana y protagonismo ciudadano. Y por eso tenemos que confiar en nosotros, creer en nosotros y actuar. Y eso es lo que estamos invitando desde Soy Venezuela. Así que el señor Maduro, sus mentiras ya no se las cree nadie. La gente está harta de más mentira, de más abuso, de más insulto. Es un momento de confiar y avanzar unidos y desde luego mucho cuidado en la Asamblea Nacional con lo que se les ocurra hacer mañana y con falsos diálogos, que quiero que quede bien claro, Soy Venezuela no va a participar sino en negociaciones de verdad, desde la posición de fuerza y de cara al país con total transparencia y claridad y en cumplimiento del mandato del 16 de julio. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con María Corina Machado, quien es coordinadora general del Partido 20 Venezuela, dando un balance de todo lo que está sucediendo en el país con las sanciones que están ocurriendo contra el gobierno nacional. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.